Te habrás dado cuenta de que todo el material que preparamos para YouTube lo estamos haciendo con dedicación, con pasión y principalmente con la idea de que a ti te sirva. Es por ello que te invitamos a suscribirte. No te cuesta absolutamente nada. Comenta también, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Comparte con todos tus grupos, comparte con quien más confianza le tengas y también dale manita arriba o dedito arriba. Esto también nos sirve a nosotros. Apóyanos de esa manera. Muchísimas gracias. Otro de los sensores también que no deja de ser importante. Recordemos que todos los sensores son importantísimos, pero que también está dentro de esta unidad. Es el sensor de temperatura del motor. Engine Coolant Temperature. ¿Sí? El sensor ST. Y ese sensor también es de tipo termistor. Lleva por lo regular 2 terminales y maneja la misma tablita. Temperatura baja, la resistencia va a ser alta y el voltaje va a ser alto. Temperatura alta, la resistencia va a ser baja y el voltaje va a ser bajo. ¿Ok? Ese es con respecto al sensor de temperatura del motor. El sensor de temperatura del motor, ahorita en este momento, está detectando lo mismo que el sensor de temperatura de aire. Desde luego que un sensor es más sensible que otro, y el que es más sensible de los dos es el sensor de temperatura de aire. Este sensor va a recibir una alimentación de 5 volts por la terminal número... Aquí están 5 volts. 21. Cable negro, azul. Y por la terminal 4, tierra, negro, café. ¿Ok? Entonces la computadora va a estar recibiendo 5 volts, va a estar enviando 5 volts, y aquí es donde va a estar viendo voltaje alto con la temperatura baja. ¿Cuántos grados tenemos ahorita? Vamos a suponer 20, no. 20, 40, 60, 80, 100 grados, ¿ok? Y de este lado, 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts. Un volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts. ¿Ok? Entonces, si la temperatura es baja, temperatura baja es aquí, temperatura alta, voltaje alto, voltaje bajo. Si la temperatura es baja, vamos a suponer, a 1 volt, ese es cuando está a 100 grados. A 2 volts es cuando está a 80. A 3.5 es cuando está por ahí de 70. ¿Ok? Entonces, si hay temperatura, la temperatura empieza a incrementar
la resistencia del sensor empieza a disminuir y el voltaje empieza a disminuir también. Recordemos que aquí van a entrar 5 volts, van a querer pasar por la resistencia. Si la temperatura es baja, nada más pasa 1 y se quedan 4 aquí. Y esos 4 se quedan acá. Es un voltaje alto que la computadora está observando. ¿Ok? Y si la temperatura empieza a incrementar, ya no va a pasar 1, ya van a pasar 2. Y si pasan 2, quedan 3 acá. Pues entonces ahora son 3 volts y empieza a bajar el voltaje. Y si se sigue incrementando la temperatura, el voltaje va disminuyendo. Temperatura alta, voltaje bajo. ¿Ok? Ese es así como va a trabajar un sensor de temperatura. ¿Qué función realiza? ¿Cuál es la función? Indica al SM indica a la computadora la temperatura del motor por medio de voltaje constante, pero variable. El constante es este, voltaje constante, pero va a variar. ¿Ok? ¿Qué va a controlar la computadora con esa información? Con esta información, con ello, el SM controla la entrega de combustible y avance de la chispa. ¿Ok? El adelanto y atraso. Asimismo, la marcha mínima. Ese se comporta como el ahogador, prácticamente. Si está frío, el motor debe de entregar más combustible. En un ahogador eléctrico o manual, es igual. Cuando el motor se encuentra frío, se requiere de activar el ahogador. ¿Para qué? Para que pueda entregar mayor cantidad de combustible en el momento que el motor se encuentre frío. Con ello, el SM controla la entrega de combustible, el avance de la chispa, así como la marcha mínima. Por lo tanto, este es de tipo termistor. Le vamos a llamar también coeficiente térmico negativo, ¿ok? Porque se comporta de esta manera. Entre mayor temperatura tenga, la resistencia va a disminuir y el voltaje también va a disminuir. Es un NTC, también le podemos llamar como NTC, no hay problema. Tipo termistor, NTC. ¿Ok? Si este sensor falla, si hay falla, las fallas pueden ser sensor dañado, líneas abiertas. Este sensor no va dirigido o no está haciendo contacto directamente con ningún líquido. Recordemos que esta es una máquina, es un motor 150 enfriado por aire. O sea que el contacto que tiene es específicamente y directamente a el motor. No hay líquido. Y sensor dañado, ya dijimos, líneas abiertas. ¿Qué más podríamos tener como problemas? Ya sería muy complicado que las líneas estén en corto. Cruzadas.
O sea, estas dos. Imagínense qué pasaría si estas dos están cruzadas. ¿Vale? ¿Cuáles serían los síntomas? La mayor, en este caso el mayor, va a ser mayor consumo de combustible. Puede haber inestabilidad. Y a lo mejor hasta un retardo en el arranque. Y su pérdida de potencia que no va a faltar. Y obviamente el código relacionado al sensor ST, ¿no? CTS, ST, NTC, le pueden llamar de esa manera también. Específicamente Suzuki nos marca que es el sensor Engine Temperature ETS, sensor de temperatura del motor. ETS. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar cuáles serían sus comprobaciones, ¿qué comprobaciones tendríamos que hacer? Prácticamente comprobación de alimentaciones, comprobación de variación de la resistencia y la variación de voltaje. La variación de voltaje, vamos a insertar un clip aquí, el multímetro aquí, en 20 volts, la punta positiva aquí, la punta negativa aquí. ¿Ok? Aquí nos debe de marcar un voltaje, si está frío, voltaje alto. Conforme caliente, debe de haber un cambio en el voltaje. Aquí tenemos el sensor de temperatura. Aquí está. Va directamente al motor. Aquí está su arnés. Y estos son su conector. Este es su conector. Nos dice que es un cable. Dije negro azul. No, es naranja azul. Ahorita corregimos. Aquí está su conector y este es el sensor. ¿Okay? Ahora vamos a quitarlo, a ver si nos permite. ¿Ya? Y aquí tenemos nuestro sensor. También propio de la marca. Y vamos a hablar de que dice voltaje. Vamos a ver cuánto voltaje tenemos. Desde luego que debemos de tener un voltaje de 5 volts normalmente. Ponemos aquí el multímetro, ¿se observa? Damos ignición. Comprobamos en la línea. Ahí está, 4.8, equivalente a 5 volts. Voy a colocar en otra punta, ahí está 4.7. Ahí están los 5 volts. ¿Ok? Vamos a ver qué temperatura tenemos. Vamos a ver qué temperatura tiene mi sensor. ¿Se observa? ...21 grados centígrados.
¿Qué temperatura tiene la tapa? 23 grados. ¿Qué temperatura tiene el motor? 21 grados. ¿Qué temperatura tiene mi sensor? 21 grados. ¿Ok? Entonces, a esos 21 grados, ¿cuánta resistencia tenemos? Vamos a ver cuánta resistencia tenemos. Voy a poner en resistencia en 20 kilos. 20 kilos voy a poner. Y vamos viendo cuál será la resistencia que tiene estando a 20 grados, 21 grados. 11,000. 11,000. ¿Estamos? Entonces, si yo me voy a 20 grados, si yo me voy a 20 grados, aquí, esto es voltaje. Yo voy a poner aquí 11,000, 11.0 K ohms. ¿Ok? Ahí. Y ahora vamos a ver qué temperatura tengo yo. ...36... 37 grados, 38. No puedo llegar a 40, no puedo llegar a 39. Sería imposible. A menos que haga... ...38 grados. Es el equivalente a 40. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver. Cuando yo sujete en mis manos, yo tengo temperatura de casi 40. En ese momento vamos a ver a qué resistencia llegó ese sensor. Igual que el sensor de temperatura de aire. Nada más que vamos a ver. Ahí tenemos 11K, digo 20K. Voy a ponerlo aquí. Y voy a ponerlo aquí. ¿Y iba a decir qué pedo? ¿Dónde? Ahí está. Ahí están los 11K. Híjole. Bueno, la voy a agarrar con la mano derecha. La mano izquierda era la que tenía 37. La voy a agarrar con la mano derecha y vamos a ver qué respuesta tiene a 37 grados. Mire. Ahí va para abajo la resistencia y la temperatura desde luego que va subiendo. ¿Por qué? Porque estaba a 21 grados y yo a 37, desde luego que la temperatura tiene que subir. Ya cuando deje de moverse es porque ya cambió la resistencia de acuerdo a la temperatura de mi mano. Ahí va a detener, se va a detener, se va a detener, se va a detener, se va a detener. 8,130 o 120, 110, 8,000. Ahí está, 7,900, eso es la resistencia que nos dio
a esta temperatura, 37 grados. Por lo tanto, con esa información, ¿3000 qué? ¿7000 qué? A 40 grados, 7900 kilo ohms. ¿Ok? Entonces, si hubo un cambio considerado, la temperatura y la resistencia bajó. Ahora vamos a ver qué va a pasar con el voltaje. Dijimos que donde están los 5 volts, que sería aquí en el naranja con azul, ahorita ya el sensor vamos a dejarlo que se enfríe, que alcance la temperatura que normalmente tiene, 21 grados. A 21 grados vamos a ver qué voltaje. Y a 40 grados vamos a ver qué voltaje. ¿Ok? Fíjense bien, ahora ya vamos a hablar de voltaje. Volvemos otra vez. Punta negra a tierra. Y en el clip vamos a poner la punta roja. Y vamos a colocar ahora en 20 volts. Ahí está, 20 volts. Vamos a ver qué voltaje. 3.4 volts a 21 grados. 3.4 volts a 21 grados. 3.4 volts a 21 grados. Prácticamente está aquí. Ok. Ahora vamos a ver con la temperatura de mi mano qué voltaje va a bajar. Dijimos que va a bajar la resistencia. 3.4, lo sujeto. Y el voltaje ese voltaje es el que la computadora está leyendo. 3.3, 3.3. .2, 3.29, 28, 27. Noten ustedes que el voltaje no cambia muy rápido, lo que cambia es la resistencia, pero el voltaje necesita más temperatura para poder hacer un cambio en el voltaje. ¿Ok? Entonces, pero ya vimos que este sensor, de acuerdo a la temperatura, va a cambiar su valor de voltaje. A ver, vamos a arrancarlo y vamos a mantenerlo aquí, así funcionando, unos 2 minutos, para ver qué tanto cambia la temperatura y el voltaje. A ver, vamos a hacerlo. Aquí de preferencia se coloca en seco, no se le pone ni teflón, no se le pone ni algún sellador. Tiene que ser en seco para que ustedes, para que tengan unos datos más precisos nuestra computadora. Y aprieto. Y vamos a ver el voltaje. 3.6, porque ya está friecito. Pero voy a colocar
todo lo que lleva aquí para que arranque porque no tenemos gasolina. Vamos a colocar la punta, ya preparamos todo. Vamos a dar ignición. Nos marca 3.5. Vamos a arrancar. Y rápidamente empieza a verse el cambio. Carambolas, ¿qué pasó? Tiene gasolina. Llegó a 2.8. Vamos viendo a qué temperaturas está nuestro motor ahora. 35 grados. $36. $39. Y sigue cambiando a 2.5. Ok, entonces es así como ya previamente ya sabíamos que la temperatura, entre más se incremente, el voltaje va a disminuir. Voltaje alto, temperatura baja, resistencia alta y voltaje alto. Por lo tanto, dice que la temperatura, más bien, la resistencia y el voltaje son inversamente proporcional a la temperatura. Repito, la resistencia y el voltaje son inversamente proporcional a la temperatura. Igual aquí, miren, resistencia baja, voltaje bajo, inverso a la temperatura. Así es como van a trabajar los termistores. Y si en su momento este sensor no tiene una respuesta, pues puede provocar también un problema. Estamos hablando dentro de las fallas. Entonces, comprobaciones a este sensor. 3. 1. Voltaje, que son las alimentaciones. 2. Variación de resistencia, que lo vimos, cómo cambió la resistencia al cambio de la temperatura. Y 3. Variación de voltaje, que es lo último que acabamos de hacer. No es necesario que lo arranquen. Si tienen oportunidad de retirarlo como ahorita, lo podemos hacer, pero ahorita lo arrancamos para que se viera más claro nuestro ejemplo. ¿Ok? Continuamos. Tú, que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica, lo puedes hacer en línea con el Centro de Estudios en Mecánica de Motos, CEM. Estos son los cursos que puedes tomar: scooter, electricidad, motor de 4 tiempos, chasis, afinación, inyección electrónica, electrónica con sus aplicaciones. Y dentro de los cursos especiales que tenemos es motos de trabajo, administración de talleres y el curso de Pulsar RS200.
donde todo el material se te va a proporcionar. Tenemos inscripciones abiertas para que tú empieces a brindar el servicio de mantenimiento. El Centro de Estudios en Mecánica de Motos sabe que tú tienes una necesidad. Es por ello que te da un beneficio. Por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios en Mecánica de Motos, CEM, y fortalece más tus habilidades.